Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio que hemos titulado Levántate y estudia la palabra de Dios. Así es, bienvenidos todos. ¿Por qué no empiezas a chatear ahí donde estás? Tu nombre, de dónde estás saludando. La semana pasada tuvimos varios de ustedes por diferentes ciudades de Orange County, pero también tuvimos algunos amigos y familiares de otros países, de México, de Costa Rica, y creo que uno más que se me escapa ahorita, pero bueno, danos un saludo y dinos de dónde estás conectando esta noche, esta tarde. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio Levántate y estudia la palabra de Dios. Y en caso que no te diste cuenta o en caso de que estás conectando por primera vez, estamos estudiando el libro de Santiago. Y el libro de Santiago es un libro muy amado por muchos creyentes porque es muy práctico. Y este libro tiene varios temas que vamos a tocar, pero uno de los temas más grandes de este libro es cómo vivir una vida firme. Y la semana pasada aprendimos mucho con solamente 12 versículos del primer capítulo del libro de Santiago. Pero antes de iniciar y antes de orar, quiero, aparte de darte la bienvenida, quiero pedirte dos cosas, como aquellos que estuvieron la semana pasada a lo mejor se acuerdan. Número uno, te estoy pidiendo que invites a alguien que estudie la palabra contigo. No lo hagas solo. Invita a un amigo, una amiga, un familiar, alguien que pueda venir a tu casa o conectar contigo a través de YouTube o Facebook, pero para platicar y masticar y saborear la palabra juntos. No hay nada mejor que hacerlo junto con alguien. Y es por eso que he invitado a todos que invites a alguien y lo compartas este estudio con alguien. Y número dos, recuerda que es muy importante que tomes notas. No es tomar notas para decir, bueno, mira qué bien estoy tomando notas. No se trata de eso. Se trata de que al tomar esas notas, al poner atención, al escuchar y apuntar, hay una conexión de tus pensamientos a tu corazón y hay una manera donde puedes retener esa información o la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ese estudiar su palabra, trae transformación. Y es por eso que te invito a que hagas esas dos cosas. Número uno, no lo hagas solo, invita a alguien que lo estudie contigo. Y número dos, toma tus notas, agarra tu cuaderno, tu libro o tu diario y escribe ahí todo lo que estamos aprendiendo del Señor. Pero bueno, de nuevo, gracias por conectar. Te invito también a que compartas estos enlaces con alguien también. Lo puedes hacer ahí en Facebook, haciendo el botón share o compartir. O también con YouTube hay un botón ahí donde dice share o compartir y lo puedes hacer también. Pero oremos, invitemos al Espíritu Santo, al que nos guía a toda verdad, que venga y que platique con este corazón, que sepa exactamente lo que necesitamos captar esta noche y lo que necesitamos aplicar. Bueno, Señor, te invitamos. Tú ya estás en este lugar, pero ahora te damos todo la habilidad y la autoridad de entrar completamente a lo más profundo de nuestro corazón para que tu palabra llegue, Señor, impacte, revele, enseñe, corrija, Señor, todo lo que tú deseas decirnos en esta noche. Te damos toda la autoridad y el lugar que mereces. Espíritu Santo, habla claramente en esta noche, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, a ver, dame un fuerte amén ahí donde estás, chatéalo conmigo. Pero bueno, vamos a iniciar este estudio y si te acuerdas, al final de nuestra primera semana, la semana pasada, les di 3 preguntas de reflexión y quiero compartir contigo algunas de las respuestas que recibimos. Varios de ustedes sí enviaron sus respuestas a nuestro teléfono o a nuestro correo electrónico, pero quiero leerte algunas de las respuestas. Una de ellas fue nuestra querida hermana Julissa y la primera pregunta que hice de la semana pasada para reflexionar de lo que aprendimos fue: ¿cuáles momentos de tu vida puedes mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha traído el bien de esas situaciones o cómo Dios te ha enseñado, te ha hecho creer
y crecer en Él a través de esas pruebas. Y Julissa contestó, dice que en tiempos de salud, en la enfermedad, bendiciones en provisión y en tiempos de escasez financiera, el Señor hizo el bien en su vida y utilizó esas pruebas para que ella creciera su fe en Él. Gracias, Julissa, por contestar esa pregunta. También tengo otra contestación aquí de la segunda pregunta que les hice, que era: ¿en qué situación de tu vida en este momento necesitas la sabiduría de Dios? ¿Te acuerdas que aprendimos la semana pasada que en su palabra de Santiago nos dice que si alguien necesita sabiduría, pídesela al Señor y Él te la dará gratuitamente, generosamente, sin reprocho? Y luego dice, pero pídela en fe y no con doble ánimo, ¿verdad? Bueno, aquí esta persona contestó y dijo, estoy necesitando sabiduría de Dios para ser una buena mamá, que es mi primer ministerio, dijo ella. Así es, amén. Todos necesitamos sabiduría para ser buenos padres. Todos los que somos padres decimos amén. Y aún aquellos que a lo mejor no son padres de hijos en lo físico, eres a lo mejor alguien que eres una madre o padre espiritual para alguien más. También necesitas pedirle al Señor sabiduría. Y la última pregunta que hicimos fue: ¿en qué áreas te sientes tentado a comparar? Porque también aprendimos que está esa tentación de comparar, pero eso no debe de existir, o cuando nos encontramos comparando, tenemos que rápidamente pedirse al Señor perdón, arrepentirnos y pedirle perdón y no a comparar, ¿verdad? Y esta persona dice que en veces es tentado a comparar los dones y talentos de alguien más. No estás solo, hermano. Yo también ha habido momentos donde digo, ay, Señor, si pudiera hacer lo que esa persona sabe hacer o puede hacer o tiene el talento de hacer, ¿verdad? Todos comparamos en veces con otros sus talentos. Si solo pudiera hacer lo que esa hermana hace o ese hermano sabe hacer. Pero sabes, Dios a todos nos ha dado dones y habilidades de hacer algo, y es sencillamente aceptarlos y utilizarlos para su reino. Bueno, gracias de nuevo a los que contestaron. No te preocupes, todavía va a haber oportunidad para que también tú seas parte de este estudio. Al final también estaré compartiendo hoy otras 3 preguntas de reflexión. Pero bueno, iniciemos y continuemos. Estamos todavía en el primer capítulo de Santiago. Había demasiado que cubrir la semana pasada, pero hoy terminaremos este primer capítulo. Vamos a leer del verso 13 hasta el 27, pero lo vamos a hacer en segmentos. Bueno, quiero que abras tu Biblia, agarres tu cuaderno, tu libro o tu diario para tomar notas, pero quiero que abras tu Biblia ahora a Santiago 1, verso 13. Te voy a leer el 13 al 15. Y de nuevo, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente en caso de que tengas otra traducción ahí. Pero mira, dice así en esos versículos 13 al 15. Dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Él está diciendo, no digas eso. No digas que Dios te está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esto hay que poner atención. Versículo 14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Estos versículos están llenos y repletos de verdad, porque aquí Santiago nos está enseñando sobre el propósito soberano de Dios en nuestras pruebas y cómo Dios usa las pruebas para hacernos crecer y madurar. Ahora, hace una pausa aquí por un momento, Santiago, para recordarnos la importante verdad que aunque Dios a lo mejor nos prueba durante estas pruebas, no significa que Él nos va a tentar. Déjame decirlo de esta manera.
Ahora Él hace esta pausa, ¿verdad? Hablando de las pruebas, se transiciona y hace esta pausa y nos recuerda la importante verdad que aunque Dios nos prueba, Él nunca nos va a tentar. Dios no te va a tentar a hacer el pecado. Él nunca es quien te va a tentar. Sería fácil para nosotros, ¿verdad?, mirar las pruebas y pensar que Dios está siendo injusto o pensar que Dios fue injusto al dárnoslas o incluso preguntarnos que a lo mejor Dios nos está poniendo en una prueba de pecar. Pero eso no es cierto. Primero que todo, como leímos directamente de la palabra de Dios, dice ahí, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Por qué no chateas eso? La tentación viene de mis deseos. Son mis deseos, los cuales me seducen, me arrastran por el suelo, por decir así, nacen en mi corazón. ¿Por qué? Porque todos nacimos con esta enfermedad de pecado. La Biblia dice que no hay ni uno justo, ni uno perfecto, excepto Cristo, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos ser salvos. Entonces, Dios no nos va a tentar, pero nuestros propios deseos son los que nos engañan, ¿verdad? Así por eso es importante leer su palabra y aprender. Santiago ahí inicia desde el inicio de este versículo y aborda la manera proactiva de nosotros de preguntarnos que a lo mejor Dios nos está tentando. Y él corta eso y dice, no, esto no viene de Dios, estos son nuestros propios deseos. Santiago nos recuerda que somos pecadores, pero Dios no tiene pecado. Él no puede ser tentado y por eso no nos va a tentar. Santiago nos muestra que hay dos formas muy diferentes en las que podemos tú y yo reaccionar ante las pruebas. Uno, o podemos permitir que Dios lo use para refinarnos, para madurarnos. O, número dos, podemos permitir que estas pruebas causen amargura en nuestros corazones hacia Dios cuando elegimos caer en el pecado. El culpar a Dios por nuestro pecado no es algo nuevo. De hecho, está desde el inicio del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de la historia de Génesis 3 de Adán y Eva? ¿Qué pasó cuando Dios les hizo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Verdad? Y Dios estaba ahí para descubrir, bueno, ya sabía, pero quería saber de ellos, ¿qué está pasando? Y incluso en Génesis 3 encontramos a Adán echando la culpa. Aunque a primera vista parece que está culpando a Eva, en realidad Adán está culpando a Dios porque le dijo, la mujer que me diste, me dio, ¿verdad? ¿Quién le dio Eva a Adán? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios le entregó Eva a Adán y Adán está culpando a Dios, la mujer que me diste. Eva luego rápidamente tira la culpabilidad a la serpiente por su pecado. Bueno, aparte de echarle la culpa a Adán y Eva, tú y yo no somos muy diferentes que ellos. Tú y yo hacemos lo mismo. Tú y yo y cada ser humano tenemos esa tendencia a echar la culpa a alguien más. Nuestro primer instinto, por decir así, consiste en encontrar un lugar donde puedo echar la culpa. Si no podemos traspasarlo a una persona, buscamos una circunstancia o la situación o esto y el otro, ¿verdad? En conclusión, la raíz de todas estas acusaciones es una acusación contra Dios mismo. Adán y Eva pueden haber sido los primeros humanos en echar la culpa, pero ciertamente no serían los últimos. También puedes verlo en muchas partes de la Biblia. ¿Qué de Éxodo 15? ¿Cuántos han leído la historia de Moisés y el pueblo de Dios, verdad? El pueblo estaba cantando, dando gloria a Dios, regocijándose en el favor de Dios, como Él los liberó de la esclavitud. Dios los había llevado triunfalmente a través de ese mar rojo en tierra seca y había destruido a sus enemigos ante sus propios ojos. Pero la gente, después de haber dado gratitud y alabanza por la bondad de Dios,
Al final de ese mismo capítulo, todo había cambiado. Ay, caray, qué rápido, ¿verdad? Cambiamos nuestra perspectiva. La gente no tenía agua y empezaron a quejarse. Y aunque Dios había dividido ese gran mar rojo, no confiaban en que el mismo Dios que abrió ese mar rojo, que envió las 10 plagas, que completamente atacó a los enemigos enfrente de sus ojos, no confiaron que ese mismo Dios les diera agua para beber. Y mira, antes de juzgar a ese pueblo de Israel tan necio, no podemos juzgarlos sin primero juzgarnos nosotros también, porque muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha ayudado? ¿Cuántas veces? A lo mejor te ayudó con tus finanzas, a lo mejor te ayudó encontrando ese trabajo, a lo mejor te ayudó cuando pasaste por ese divorcio, te dio fuerza, fortaleza, gracia para aún así seguir adelante. A lo mejor te ayudó cuando estabas con ansiedad y temor. No sé en cuántas maneras Dios te ha ayudado, pero ahora a lo mejor enfrentas algo diferente, un nuevo obstáculo, una nueva prueba, y ahora tienes temor de nuevo y ahora no estás seguro o segura cómo vas a salir de ese problema. Tú y yo nos parecemos a ese pueblo porque muchas veces, aunque Dios ha sido fiel atrás en el pasado, no confiamos ahora en Él en el presente. Y por eso es que es tan importante establecer la verdad de Dios al leerla, al saborearla, al recibirla, al escucharla. Necesitamos que entre a lo profundo de nuestro corazón para que no faltemos de confiar en Él. Este incidente del pueblo de Dios no fue aislado, y a lo largo del resto del libro de Éxodos, la gente se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba, y no veían que Dios les estaba enseñando a confiar en Él. ¿Por qué no chateas conmigo ahí? Señor, enséñame a confiar. Señor, enséñame a confiar, porque eso es lo que cada prueba ofrece para ti y para mí. Nos ofrece a confiar en Él aún más. Como te comenté hace unas semanas atrás, hace 3 semanas, estaba en medio de esa prueba donde mi esposo terminó en el hospital, no estaba respirando bien, los doctores estaban preocupados, no se sabía el final, por decir así, pero eso fue una oportunidad para mí y para mi familia en confiar en Dios. Y ahora que pasamos esa prueba, mi fe ha crecido a otro nivel. No voy a ser la misma, y así debe de ser con cada uno de nosotros. Cada vez que pasamos por pruebas son oportunidades para no ser los mismos, para confiar en Dios, para fijar nuestra mirada en Él y decir: Señor, no sé la respuesta, no sé el final, pero lo que sí sé es que tú eres fiel, y el carácter de Dios nunca va a cambiar. Su fidelidad nunca va a cambiar. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los ejemplos se extienden aún más allá de Génesis y de Éxodo. De hecho, todo el Antiguo Testamento, mira, es un registro de la fidelidad de Dios y su pacto de amor con su pueblo. Y a la misma vez, el Antiguo Testamento es un registro no solamente de la fidelidad de Dios, pero también de la infidelidad del pueblo de Dios. Y yo no sé tú, pero yo le pido al Señor que me ayude a aprender, que no haga el mismo error, que yo pueda leer cada una de estas historias de su palabra y decir: oh Señor, ayúdame a ser fiel a ti. La perspectiva del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba equivocada. Dios fue constantemente misericordioso y fiel. Él fue constante. Tú sabes lo que es ser constante, no cambiar para nada, pero el pecado en los corazones del pueblo los hizo pecar y trajo grandes consecuencias. Y por eso Santiago nos muestra el descontrol del pecado. Somos tentados,
somos seducidos y atraídos por nuestros propios deseos. Y esos deseos nos llevan a la desobediencia. Y el pecado, la desobediencia te lleva al pecado y el pecado te trae muerte. ¿Por qué no chateas eso? El pecado trae muerte. No somos tentados por Dios, sino por nuestros propios deseos pecaminosos. El pecado nos seduce y nos atrae, nos gusta. Somos, creo que he escuchado alguna vez, somos engatusados, por decir así, por el pecado. Nos engaña, el pecado nos engaña. La palabra en el griego ahí da la idea como de un cazador que hace todo lo que tiene que hacer para atraer su presa. Así es el pecado. Pero lamentablemente Santiago nos dice que nos estamos haciendo eso nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos convencemos de que podemos jugar un poquito con el pecado. Alguien dígame, por favor, vamos a ser honestos en esta noche, porque no podemos decir solamente que el enemigo nos hace tentar. Tenemos que reconocer que esta carne, esta parte de nosotros, del ser humano, otra vez se me olvidó aquí, disculpen, mi tiempo es importante. Esta carne, este cuerpo, esta mente, este corazón humano tiene también el deseo de hacer lo incorrecto. Entonces, si nosotros mismos nos convencemos en jugar un poquito en el pecado, y nos convencemos, ¿sabes qué? De que, bueno, voy a jugar un poquito, no voy a ir muy lejos. Solamente estoy cruzando la línea un poquito. No es mucho, es un poquito. Pero luego tratamos de convencernos a nosotros mismos de que nuestro pecado no es tan malo. Es una mentirita pequeña, blanca, hermana. Aún más es una mentirita chiquita. Pero las consecuencias, ¿sabes? Pronto siguen. Aunque sea un poco de pecado, un poco de jugar, un poco de mentir, un poco de esto y el otro, tú llénalo en blanco. Sabemos y reconocemos que el pecado trae muerte. El pecado no se puede jugar. Es como cuando quieres jugar con el fuego, ¿verdad? No se puede jugar un poquito con el fuego, no. El fuego crece y así es el pecado. Entonces las pruebas y el sufrimiento son seguros en esta vida, pero podemos elegir cómo respondemos a ellos. Dios pone ante ti y ante mí dos caminos. Podemos optar por considerar que todas nuestras pruebas como gozo, como leímos la semana pasada, y son oportunidades para crecer y madurar, o podemos permitir que nuestras pruebas nos lleven por el peligroso y mortal camino del pecado. Santiago nos exhorta a elegir la vida. Escoge la vida, dice Santiago, aunque el aunque el camino del pecado trae la muerte, Él ya nos ha dicho que el camino de la perseverancia a través de las pruebas nos lleva a recibir esa corona de la vida. Por eso es que Él nos ruega que elijamos bien. ¿Por qué no chateas conmigo? Perseverancia. Vamos a perseverar juntos, ¿ok? Tú y yo nos vamos a echar porras. Vamos a decir, no tires la toalla, no te des por vencido, no permitas que o tus propios deseos o que el enemigo te convenza de tirarte por el suelo. No, vamos a perseverar, porque vamos a recibir esa corona de la vida. Bueno, continuemos. Versículo 16 y 17 dice Santiago: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Por qué no chateas conmigo y pones todo lo bueno viene de Él? Todo lo bueno viene de Dios. Todo. Me encanta ese versículo. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de nuestro Padre Celestial. Inmediatamente después de advertirnos sobre esas pruebas y las tentaciones,
ahora viene este mandamiento de no ser engañados. Este mandato solo es necesario si hay una razón para ello. Y hay una gran razón para que tener esta advertencia. ¿Sabes por qué es necesario? Porque el mundo va a intentar de engañarnos. Es necesario porque también el enemigo intentará de engañarnos. Y es necesario porque nosotros mismos, como aprendimos, intentaremos de engañarnos a nosotros mismos. Aún más, ¿por qué no chateas esto conmigo? No seré engañado. Hagamos esa decisión ahora, desde adelante. No seré engañado. Santiago hace ese acento, puntúa, por decir así, este mandato con el término amado hermano. En otras palabras, por favor, pon atención. En esto nos muestra una urgencia de este mandato. Santiago sabe que vamos a ser tentados a ser engañados y por eso nos advierte a que estemos atentos. En ese versículo 17 continúa diciéndonos que seremos tentados a creer que hay cosas buenas que Dios nos niega. Mira, por eso es que dijo, todo lo bueno es bueno y perfecto y viene de nuestro Padre Celestial. En ese versículo 17, Él está diciendo que en veces hay una tentación de nosotros en pensar que Dios nos va a negar algo que es bueno. La tentación es creer que como que Dios nos está escondiendo algo bueno, nos está ocultando algo bueno. Y esa tentación es tan antigua como en el jardín del Edén. La serpiente astuta, si te acuerdas, engañó a Eva, la convenció a Eva de que Dios le estaba negando algo bueno al proveerle de comer de ese árbol de la vida. Nuestra tentación hace lo mismo. Nos trata de pensar que Dios a lo mejor te está escondiendo algo bueno. Estamos tentados a creer que hay alguna satisfacción en ese pecado que Dios está prohibiendo o que vamos a encontrar la felicidad en otro lugar que no sea en la perfecta voluntad de Dios. Disculpa la palabra, pero qué tonto en veces de nosotros mismos pensar eso, pero la realidad es que en veces pensamos así. Me acuerdo que cuando éramos pastores de jóvenes, mi esposo y yo enseñábamos y discipulábamos muchos a los jóvenes en aprender esa verdad, porque en la juventud, ¿cuántos hemos experimentado la juventud o nos acordamos de esos años de juventud? En la juventud muchas veces el engaño viene en que Dios no quiere que te diviertas, Dios no quiere que te satisfagas con la vida y la fiesta y esto y el otro, pero eso no es cierto. Aún más, aún el sexo que en veces en la juventud es una tentación más grande, aún eso no es verdad, porque Dios creó el sexo, pero todo fuera de orden, fuera de como Dios lo programó, es por la razón que Dios nos dice, todavía no es tiempo, porque Dios, todo lo que Él nos da es bueno para nosotros, todo, no algunas, todo lo que Él nos da es bueno, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para servirle y para ser completos. Y si nos ha retenido algo es porque Él sabe que no es bueno para nosotros en este momento. Dios no le está ocultando nada bueno a su pueblo y Él no te está ocultando nada bueno a ti. Debemos predicar esa verdad a nuestros corazones de que Jesús es todo lo que necesito. ¿Por qué no chateas o escribes eso conmigo? Jesús es todo lo que necesito. Él es todo lo que yo necesito. Y si Él es todo lo que necesitamos, no necesitamos esa casa de último modelo. Ahora, no me entiendas mal. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas esa casa que proveer por ti. Pero mira la diferencia. No necesitamos esa casa de último modelo para ser completos. Si Jesús es todo lo que necesitamos, no necesitamos la aprobación de otros para sentirnos dignos. Si Jesús es todo lo que necesitamos, no necesito ese closet lleno de ropa nueva para saber que estoy contenta. No,
Él es todo lo que yo necesito. Si Jesús es todo lo que necesitamos, no necesitamos que nuestros días transcurran sin ningún problema, porque la verdad es que la paz y el contentamiento no se encuentran en las circunstancias, se encuentran en Él, se encuentran en Jesús. Si Jesús es realmente todo lo que necesitamos, entonces nuestro gozo depende de Él y no de nuestras circunstancias. Y si eso significa que podemos encontrar gozo y paz en Él en medio del caos, en medio del estrés, wow, entonces realmente somos más que vencedores. Podemos confiar en que nos ha dado lo que es bueno. Nos ha dado lo que es bueno para nosotros y nos ha dado lo que es bueno en donde estamos ahora. Y que donde Dios nos tiene ahorita es porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Bueno, ¿sabes? Quiero decirte esto. Escribe Salmos 84:11. Quiero que recuerdes esta verdad. Salmos 84:11, uno de mis favoritos. La segunda parte de ese salmo dice: el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Otra versión dice: nada bueno niega. Nada bueno niega el Señor. Nada de lo que es bueno te lo va a negar. Por eso dice Salmos: el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Todo lo que es bueno es para nosotros y Él te lo va a dar. Y todo lo que tenemos viene de Él. Todo lo bueno que tenemos viene de nuestro Padre. Santiago usa la frase Padre de luces en esos versículos, y a lo largo de las Escrituras sabemos que Dios se describe como luz, el creador de la luz. La luz trae claridad. Él transforma nuestra oscuridad en luz, y la luz trae la verdad. ¿Sabes por qué la luz de Él es tan importante? Porque la oscuridad, cuando tú vives en la oscuridad esconde la verdad. Por ejemplo, si tú entras a tu cuarto, a tu recámara, y la luz está apagada, no ves lo que está a tu alrededor. No puedes ver que a lo mejor tu hijo dejó el juguete ahí en el suelo. No puedes ver a lo mejor que los zapatos que usaste ayer se quedaron ahí al lado de la cama y ahora te vas a trompezar. O sea, la oscuridad te esconde lo que está ahí. La oscuridad en el mundo espiritual esconde la verdad, pero la luz expone esa mentira y revela la verdad. ¿Por qué nos chateas? La luz revela la verdad. Y es por eso que cuando la luz de Dios llega a nuestro corazón, es como que se cayeron esas vendas. Ahora puedes ver claramente. ¿Alguna vez has hablado con una persona recién nacida de segunda vez? O sea, recién han aceptado al Señor y ellos te dicen: antes yo tenía como un velo en mis ojos, ahora veo claramente. Es porque la luz ha llegado y ahora ya no existe oscuridad en esa persona. No necesitamos ser engañados por las mentiras del enemigo o del mundo, o incluso por nosotros mismos. Esas mentiras ya no deben de existir en nosotros, porque ahora la luz ha llegado y ha traído la revelación de la verdad de Dios. Podemos tener confianza en la palabra y en el carácter de Dios, en la palabra de Dios y en el carácter. Chatea eso conmigo. Hay confianza en el carácter de Dios. Cuando tú conoces a alguien y tú confías en ese alguien, cuando ellos te dicen: cuenta conmigo, voy a llegar, dices: ay, gracias amigo, gracias amiga, que vas a llegar a ayudarme con esto y el otro. ¿Por qué? Aunque no ha llegado tu amigo todavía, con solamente que la palabra de tu amigo te dijo: voy a llegar a ayudarte, tú confías porque sabes el carácter de ese amigo. ¿Cómo no vamos a confiar cuando Dios nos dice que todo lo bueno Él te lo da? Tenemos que confiar en su palabra
y en el carácter de Dios y saber que todo don bueno y perfecto nos ha sido dado por Él. Podemos descansar seguros en un Dios que nos da gratuitamente a su Hijo, como no nos dará todas las cosas que son buenas, dice su palabra en Romanos 8, ¿verdad? Bueno, continuemos antes de que me quede atorada ahí. Versículo 18 dice, Él, por su propia voluntad, hablando del Señor, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¡Oh, cómo me encanta este versículo! Aquí Santiago nos dice que por la voluntad de Dios, tú y yo hemos nacido de nuevo a través de su palabra de verdad. Y luego dice que de toda la creación, tú y yo llegamos a ser la posesión más valiosa de Él. Oh, me encanta. Pero aquí Santiago está dando como, nos recuerda al decir que por la voluntad de Dios nacimos de nuevo. Primero que todo me recuerda un poco a las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo de nacer de nuevo. Pero antes de ir a eso, quiero también decir, todo lo que es bueno y perfecto viene del Padre. Y el mayor regalo que Él nos ha dado es su Hijo. Es el Hijo de Dios. Jesús es el mayor regalo. El versículo 18 es pequeño, pero está lleno del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. Comienza con la verdad de que nuestra salvación no fue por nuestra propia obra, sino por la elección de Dios. Sin Dios no hay bien en nosotros, ni tampoco hay deseo de hacer lo correcto. Sin embargo, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, Él nos escogió. Dios en su libre albedrío nos ha elegido para ser su pueblo y Él puso su amor en nosotros y nos persiguió. Él inició la búsqueda, entregó todo para pagar el precio de nuestro pecado y nos dio el regalo de nacer de nuevo. Aunque no pudimos elegirlo a Él por nosotros mismos, Él nos ha elegido a nosotros. Cuando estábamos lejos, ni siquiera estábamos pensando en Él. Él te buscó a ti y me buscó a mí. El Padre, en su gracia y en su rica misericordia, nos buscó, nos limpió, nos trajo a Él, nos perdonó, nos redimió, nos dio una vida nueva. ¿Quién nos va a estar agradecido con algo tan grande? Cuando estábamos desesperados, Él nos dio esperanza segura. No tenemos nada más que decir gracias. Todo se nos ha dado, pero aún así Él sigue bendiciéndonos. Qué Dios tan bueno y amoroso tenemos. Amén. Alguien diga amén, por favor. Nuestra respuesta a esta hermosa verdad solo puede ser confiar en Él, amarlo y obedecerlo. Eso es lo que debemos de hacer cada día en respuesta a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, continúo. Ahora el versículo 19 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. De nuevo, estos breves versículos tienen tanta riqueza. Primero que todo, aquí Santiago está comenzando a cambiar nuestro enfoque. Hasta el momento de ahora nos ha centrado en cómo debemos responder a las pruebas, a las tentaciones, pero ahora Santiago cambia el enfoque a cómo debemos responder a la palabra de Dios. Esa palabra de verdad implantada en nosotros debe causar un cambio. Todos digan conmigo, cambio. ¿Cómo debe un creyente vivir y responder a la palabra de Dios? Santiago quiere que tú y yo sepamos que
estemos seguros en la verdad que está a punto de compartir. Quiere que este conocimiento pase más allá de solo entrar aquí por el coco, solo entrar por nuestra mente, pero ahora quiere Él que se establezca en este corazón, que se establezca, que sea profundizado. Él ordena prácticamente aquí a los creyentes, así que sean rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para la ira. Estos versículos típicamente lo queremos en veces relacionar con relaciones humanas, ¿verdad? Lo queremos aplicar típicamente en el contexto de nuestras relaciones humanas. Y aunque eso es correcto y definitivamente tiene una manera de ser aplicada, también tenemos que reconocer que el contexto de estos versículos también parece que Santiago nos está señalando a la forma en cómo debemos responder no solamente en nuestras relaciones, sino cómo debemos de responder a Dios, a su palabra. Al llegar a la palabra de Dios, debemos de estar listos para escuchar. Y por eso Él dice, sean rápidos en escuchar y lentos para hablar, lentos para la ira. Debemos estar listos, tú y yo, listos para escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de la Escritura. Debemos de ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. El hablar y la ira nos impiden escuchar. O sea, si yo te empiezo a hablar, yo no te voy a escuchar porque yo me estoy escuchando a mí misma. Por eso es que dice lentos para hablar. Permite que Dios hable primero, escúchalo. Y luego dice, pero lentos, ¿verdad? Para hablar y para la ira. Por eso es que Él nos ordena a detenernos, a escuchar, y no debemos de acudir a la palabra con nuestras propias ideas de lo que pensamos que Dios nos quiere decir. No, ven y escucha, sin ninguna preocupación en tu mente de lo que yo creo que Dios me va a decir. No, permite que Él hable primero. En cambio, ¿verdad? Debemos de venir a Él con un corazón humilde, listo para escuchar de Él. Estos principios también son muy sabios en nuestras relaciones también con nuestro prójimo, ¿verdad? Deben de gobernar nuestra relación primero con el Señor, la relación más importante que tenemos, nuestro Señor y Jesús, ¿verdad? Salvador, así como también con las relaciones que tenemos con nuestro prójimo, con aquellos en quien Dios ha puesto en nuestra vida. A lo mejor es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros en el trabajo, no sé. Pero esa es una manera de demostrar un carácter piadoso a medida que practicamos esto en nuestras relaciones, siendo rápidos en escuchar, pero lentos en hablar y lentos para la ira. La palabra de Dios nos dio un nuevo nacimiento y ahora nos muestra cómo vivir una nueva vida. Santiago usa esa imagen, ¿verdad?, de la salvación para mostrarnos que debemos acudir a las Escrituras una y otra vez. La salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. ¿Por qué no chateas eso conmigo? Es un proceso. Es un proceso y por eso yo creo que esta palabra es muy llena de sabiduría, porque nuestra tentación o nuestra tendencia es hablar, rápidos para hablar, y no, debemos de ser lentos para hablar. Nuestra salvación sucedió, ¿verdad?, cuando creímos y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también tienes que reconocer que nuestra salvación nos la da Dios a través de la palabra y continuamos creciendo a través de la palabra. El evangelio no es solo para ese momento de que te salvaste, no. El evangelio es para todos los días. La palabra de Dios es para todos los días. ¿Por qué no chateas eso? El evangelio es para todos los días, o brevemente ponle solamente ahí todos los días.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es lo que debemos predicarnos a nosotros mismos todos los días. Y por eso es que aquí en The Rock Español decimos que leemos nuestra Biblia todos los días. Se nos ordena que desechemos nuestro pecado y toda inmundicia y maldad, dicen esos versículos que leímos. Luego, al escuchar la palabra, la recibimos y se nos ordena recibirla con mansedumbre y humildad. Esta humildad fluye de corazones completamente convencidos de la verdad del Evangelio, de que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Sin embargo, Él nos amó a nosotros primero y sin importar en dónde estábamos, ¿verdad? Es por eso que tenemos que reconocer el carácter de Dios. Qué bondadoso es Él, qué bueno es Él, qué misericordioso es Él. Y por eso es que tenemos que venir a Él en humildad. Entonces, Santiago habla de la palabra, cómo la palabra debe estar implantada en nuestros corazones. Es una expresión que hace referencia a los grandes pasajes del nuevo pacto de los profetas, de lo que ellos declararon. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, el profeta Jeremías dijo creo que fue Jeremías 31, donde él dijo que Dios nos iba a dar un corazón nuevo? ¿Te acuerdas de esa promesa? Como creyentes, tú y yo hemos sido transformados por el Evangelio. Se nos ha dado un nuevo corazón. Sin embargo, diariamente luchamos contra esta carne pecaminosa y el corazón que Él nos ha dado. Es una lucha, ¿verdad? Entre esa nueva criatura que eres en Cristo Jesús y la carne. Aún más, para un breve entre paréntesis, recuerda que somos primero espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es lo que nació de nuevo cuando aceptaste a Jesús, pero nuestra alma, que es donde están las emociones, los pensamientos, eso todavía está luchando, y nuestro cuerpo obviamente no ha sido de nuevo, es el mismo que tenemos cuando nacimos, ¿verdad? Entonces el espíritu nació de nuevo, pero nuestra alma y cuerpo son los que en veces luchan con esa nueva criatura que somos en Cristo. Por eso Santiago nos anima a acercarnos a la palabra, tal así como cuando viniste a Cristo a través de su palabra, necesitas continuar de venir a su palabra para crecer, para madurar, para pasar ese proceso de la santificación. Bueno, continuemos. Versículo 22, ya casi llegamos al final, 22 al 25, dice aquí Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. ¿Por qué no chateas conmigo? En práctica. Pon la palabra de Dios en práctica, dice Santiago. Continuamos, dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Versículo 25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor me bendiga. Y por eso es que yo quiero aprender y ponerlo en práctica. Por eso es que al inicio de este verso 22 dice, no solamente escúchala, ponla en práctica. Y ese es mi deseo a través de este estudio, que tú y yo al escuchar la palabra de Dios la pongamos en práctica. Y estoy segura que al ponerla en práctica, tú y yo vamos a tener una vida firme y vamos a terminar este 2021 y entrar al 2022 firmes. Bueno, y por eso es que Santiago nos dice, no la escuches solamente, ponla en práctica. Ser hacedores de la palabra es lo que dice, ¿verdad? Este es el mensaje de Santiago y este versículo 22 realmente es el tema
que resuena a través de todo el libro de Santiago. La Biblia nos llama a hacer algo acerca de lo que hemos leído. Este llamado a obedecer y ser transformado no proviene de nuestras propias fuerzas. No lo puedes hacer solo, sino solamente lo puedes hacer a través de Cristo. Estos breves versículos, Santiago nos cuenta el tema de todo este libro y nos da un ejemplo, ¿verdad? Cuando él dijo, la fe genuina transforma. ¿Por qué no chateas eso conmigo? La fe genuina transforma. ¿Por qué digo eso? Mira, estamos llamados a no solo estamos llamados a no ser solo aquellos que escuchan, solo escuchamos y escuchamos y escuchamos. No, estamos llamados a escuchar y a practicarlo. A escuchar y obedecerlo. Entonces, las palabras de Santiago son fuertes. Yo lo entiendo, sí. Son fuertes y él nos está diciendo verdades aquí. Si escuchamos la palabra y no la obedecemos, nos estamos engañando a nosotros mismos, es lo que él dice. No se trata de cuántas escrituras conoces, se trata de cuántas vives. ¿Cuántas escrituras estás viviendo cada día? Ay, ay, ay. Perdóneme si estoy pegándole aquí el callo de alguien, pero esa es la realidad. No importa cuántas palabras de Dios te has memorizado, cuántas escrituras te has memorizado, cuántas estás viviendo cada día en tu relación con Dios, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus familiares, en tu relación con aquellos que están en tu alrededor. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que escuchemos, obedezcamos y la practiquemos. Entonces, estas palabras nos recuerdan mucho a lo que Jesús enseñó. ¿Te acuerdas de Mateo 7? Cuando Jesús dijo, no todo aquel el que llama Señor, 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 entrará al reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. ¡Ay, caray! Eso está fuerte. Y esas no son mis palabras ni las de Santiago. Esas son las palabras que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 27. Y luego ahí él dijo, el día del juicio muchos me dirán, versículo 22 de Mateo, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hasta hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Luego versículo 24 de Mateo 7, todo el que escucha mi enseñanza y la hace, es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la hace, ahí está. Primero es escuchar y luego es hacerlo. Es sabio, dice Jesús aquí en Mateo 7, 24. Eso es algo que necesitamos dejar que caiga, como dice mi esposo, que caiga el 20, que caiga a lo más profundo de tu corazón. Pregúntale, Señor, ¿qué es algo que me has enseñado últimamente que necesito aplicarlo, que necesito vivirlo aquí en mi vida, en este año? Oh Señor, no quiero terminar este año sin aprender y ponerlo en acción. Amén. Y eso es lo que Jesús nos enseñó y por eso Santiago ahora nos recuerda con esta enseñanza de ser hacedores, de no solamente escuchar y ponerlo en práctica. Y por eso Jesús dijo, todo aquel que escucha mi enseñanza y lo hace es sabio, Mateo 7, 24. Luego continúa, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y ahí es donde agarramos lo que Jesús dijo y lo que Santiago nos está diciendo. Tanto Jesús como Santiago están haciendo un punto aquí muy fuerte al que debemos, prestar la oreja, como dicen por ahí, pegar la oreja bien, bien cerquita y decir, oh, Señor, tú me estás llamando la atención y me estás diciendo algo que necesito cambiar
esta noche, o actuar esta noche, o aplicar esta noche. Hay quienes afirman ser seguidores de Jesús, vienen a la iglesia, abren sus Biblias, se ven bien todo por afuera, pero no son creyentes. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que podemos clamar el nombre de Cristo, o incluso abrir la Biblia y estudiarla y no obedecerla, lo que Él nos ha dicho. No nos engañemos a nosotros mismos, dice Santiago. Santiago nos está diciendo de ninguna manera que la salvación provenga de obras. Eso ya lo estableció. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la gracia de Dios. La Escritura es muy clara ahí, ¿verdad? La Escritura nos enseña claramente que nuestra salvación es solo por la gracia de Dios. Pero en Santiago aquí nos está diciendo que nuestras obras van a ser una evidencia de nuestra salvación. Nuestro fruto exterior, lo que se ve por afuera, va a apuntar hacia lo que está sucediendo en nuestro interior. Es una transformación que debe suceder en lo interior primero y luego va a dar fruto a lo exterior. Y es por eso que Santiago dice, las obras es una evidencia de nuestra salvación. No somos perfectos, pero vamos a demostrar evidencia de esa salvación. Santiago luego nos da una ilustración para como ayudarnos a entender esto, porque te acuerdas, Santiago nos dice que los que solo escuchan la palabra son como aquellos que se miran en el espejo y luego se van y se olvidan de lo que vieron, o se olvidan cómo son. O sea, en otras palabras, ¿te imaginas lo que sería verte al espejo? Ver que tu cara está sucia, a lo mejor te ensuciaste o qué sé yo, estuviste todo un día largo trabajando, el sudor, todo, te ves al espejo, ves que tu cara está sucia, el pelo está todo despeinado y luego te vas sin limpiarte y sin cepillarte y sin lavar la cara. No hace sentido, ¿verdad? Que te veas eso en el espejo y que no hagas nada. En contraste, el que escucha y obedece es como una persona que se mira en el espejo y luego cambia según lo que vio. Así debe ser la palabra. Cuando tú la lees, cuando tú la escuchas, debería de causar algo en ti, en cambiar, en actuar, en aplicarla. El evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, demanda, espera obediencia. Aún más, ¿por qué no pones eso? La palabra espera obediencia. Obediencia, esa es una palabra que también en veces como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no siempre lo hacemos. Debemos ver toda la Escritura bajo esa luz del evangelio. Nuestra obediencia debe tener sus raíces en el evangelio. Ahora, de nuevo, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. El evangelio, las buenas nuevas es que Cristo vino, murió por nuestros pecados, pagó el precio, resucitó y venció para siempre el pecado y la muerte y ahora nos ofrece una vida nueva en Él. Ese es el evangelio y el evangelio nos capacita para obedecer. Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Jamás llegaremos a obedecer. No vamos a poder ser hacedores de la palabra con nuestras propias fuerzas, pero debido a que hemos sido transformados por las buenas nuevas y nos ha dado nueva vida, una nueva creación, un nuevo espíritu, hemos sido renovados, hemos sido unidos con Cristo Jesús como creyentes. Ahora podemos ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no dices un amén ahí? El poder que tenemos en Cristo Jesús nos capacita, nos permite ser hacedores de la palabra. La obediencia trae libertad. La obediencia trae libertad. Chatéalo conmigo. Obediencia igual libertad. La obediencia trae libertad. La vida de obediencia, mira, déjame decir esto, la vida de obediencia no es la vida del legalismo. Eso también es muy clave. La vida de obediencia
no es la vida de legalismo. El legalismo solo da apariencia de algo espiritual. El legalismo solo da la apariencia de soy muy espiritual, hermano, pero vive separado de esa gracia de Dios, de esas buenas nuevas. Y el legalismo lo hace con sus propias fuerzas. Todo es justificado por uno mismo, con mis propias fuerzas. Eso es el legalismo, y eso no es lo que Santiago está hablando, porque la obediencia a lo que estamos llamados a obedecer está basada, está arraigada en las buenas nuevas, en la gracia de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Entonces no confundas el legalismo con la obediencia. Pero la buena noticia del Evangelio para nuestra obediencia es que aunque Jesús nos llama a obedecer, también nos da el poder para hacerlo. ¿Qué dice su palabra? Él nos da el querer como el hacer. Él nos da el querer como el hacer. Él te va a dar el poder, la habilidad, la gracia para poder obedecer. Este poder de obedecer no proviene de nosotros mismos, proviene de Él. Por eso que Jesús dijo en Mateo 11:28, Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Alguien está cansado de intentarlo con sus propias fuerzas? Hermano, hermana, tengo buenas noticias. Dios, Jesús, te ofrece a ti que traigas esa carga a Él. Y luego Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, dijo Jesús. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo, dijo Jesús, es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Por qué no chateas? Su carga es liviana. Su carga es liviana. Jesús nos dice que vayamos a Él y carguemos su yugo, porque la carga de vivir con nuestras propias fuerzas es muy pesada para nosotros, pero la carga, el yugo de Él, por decir así, es liviano. Hay descanso en la obediencia. Hay descanso en la humilde entrega. Hay descanso en un corazón sometido a Él. Hay descanso a la obediencia a través del poder de la gracia de Dios, que nos recuerda que nuestra obediencia solo va a ser posible porque estamos en Cristo y Él está en nosotros. Bueno, vamos a concluir aquí el versículo 26 de Santiago 1, 26 y 27 dice esto: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Estos últimos 2 versículos llega al grano. Aquí dice Santiago firme y dice, mira, si afirmas ser religioso o alguien de fe, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ay, caray. Aquí Santiago se puso fuerte. Aquí la cosa está fuerte. Santiago nos está diciendo que necesitamos escuchar, recibir la palabra y ahora nos dice que también debemos actuar en esa consecuencia. Las obras de fe son activas, no son pasivas. Aquí él dice escuchar, recibir y actuar, ¿verdad? Y la vida de fe no es aceptar a Jesús y luego seguir el mismo de siempre. No, aquí Santiago está diciendo debe de haber un cambio en nosotros. La fe en Jesús cambia todo. Y la vida cristiana no solo se trata de entregar tu corazón a Jesús y luego continuar el mismo. No, dice, sino debe de ser transformada
en nuestra palabra, en nuestras maneras de pensar, en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Básicamente en todo momento debemos de ser transformados. El Evangelio transforma nuestro ser. Y en estos 2 breves versos, Santiago habla de estos principios de una vida firme. De hecho, son estos principios los que va prácticamente a dedicar todo el resto del libro. Y antes quiero recordarte, de ninguna manera, de nuevo, no somos salvos por las obras que hacemos, pero somos salvos a través de la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios y esta nueva manera de vivir va a traer transformación, y es por eso que él dice que debemos de controlar nuestra lengua. Lo primero a lo que Santiago se dirige aquí son nuestras palabras. Nuestra lengua nos dice que si no refrenamos, si no le ponemos freno a esta lengua, nuestra religión o nuestra fe no vale nada. ¿Por qué no chateas eso conmigo? Se me hace un poco chistoso porque está tan fuerte esto, pero es la verdad de Dios. Dice, no vale nada. Tu fe, tu religión no vale nada si tú no puedes controlar esta lengua. Su lenguaje es fuerte, yo sé, y tiene mucho que decirnos, ¿verdad? En este breve libro sobre nuestras palabras, y nos habla del poder de la lengua. Nuestras palabras son clave. ¿Sabes por qué? Porque revelan lo que está sucediendo aquí adentro. Yo creo que te acuerdas de ese versículo muy famoso que hemos escuchado, que también se encuentra en Mateo 12:34, donde dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? A ver, termínalo por mí. De la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Y por eso yo creo que Santiago se está acordando de todas las enseñanzas que Jesús dio y las está en cierta forma repitiendo de otra manera, prácticamente de una manera muy clara, al punto, al grano, ¿verdad? Porque dice, tu fe no vale nada si no controlas tu boca. Pero la razón que él dice que esas palabras son claves porque revelan lo que está adentro. Un problema con nuestras palabras es realmente un problema con nuestro corazón. Y yo te quiero preguntar, ¿qué está saliendo de tu boca últimamente? ¿Qué está saliendo? ¿Temor? ¿Crítica? ¿Quejas? No sé, ¿qué sale de tu corazón o qué sale de tu boca? Revela lo que está en tu corazón. Y es por eso que si hay un problema con nuestra lengua, hay un problema con nuestro corazón. Hay un problema con nuestra lengua, hay un problema con nuestro corazón, porque de la abundancia de este corazón habla la boca. Nuestras palabras muestran quiénes somos realmente. ¿Por qué no chateas esto conmigo? Las palabras revelan. Las palabras revelan. Santiago nos dice que debemos, ¿qué? Frenar. Ponle frenos. Debemos controlar nuestras palabras. La advertencia es fuerte, lo entiendo, que si no podemos controlar nuestras palabras a través del poder del Espíritu Santo, entonces nos estamos engañando, dice él, acerca de nuestra condición espiritual. Santiago nos está llamando a permitir que ese evangelio, que esas buenas nuevas, que la gracia de Dios venga y transforme nuestro corazón y transforme nuestras palabras. Ahora, de nuevo, recuerda, la salvación es instantánea, pero la santificación es un proceso. Entonces, no te des por vencido, ten paciencia contigo mismo y permite que su palabra venga, transforme, porque la santificación es un proceso y todos estamos en proceso, amén, todos estamos en proceso. Lo siguiente que Santiago nos dijo fue que no olvidemos a las viudas y al huérfano, es una marca de nuestra fe pura, dijo. La viuda y el huérfano son aquellos que son ignorados y marginados. Santiago no está nos está llamando a una vida santificada y también a una vida sacrificada. En otras palabras, nos está llamando a servir a otros. Y quiero que entiendas que esto va más allá del huérfano y la viuda. Esto se extiende a muchos grupos de personas.
pueden ser minorías en nuestra sociedad, pueden ser esas madres solteras en nuestros círculos de amistades, pueden ser aún esos solteros en nuestras iglesias que en veces se sienten fuera de lugar, puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que se siente solo o que está pasando por una tormenta y que está luchando en su vida, o puede ser una mamá que apenas por primera vez ha tenido su primer hijo. Mira, aquí Santiago nos está llamando a poner nuestra vista a cómo podemos servir a nuestro prójimo. Porque cuando servimos a nuestro prójimo, damos la imagen de Dios a alguien más. En veces somos lo único que esa persona va a experimentar de Dios. Debemos amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Amén. La última advertencia que nos da Santiago en estos versículos es que no nos manchemos de este mundo. Esta es una instrucción que se puede aplicar en toda nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Debemos ser santos, apartados del mal, para servir a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios. Se nos ordena a no pensar, no actuar como el mundo. Este llamado es un llamado a la santidad que se extiende de nuevo a cada área de nuestro corazón. Afecta áreas de pureza y santidad personal, ya que no hacemos algunas cosas como el mundo. No deberíamos de hacer lo mismo que el mundo, ¿verdad? Bueno, yo sé, en veces queremos o en veces nuestra carne desea, ¿verdad?, hacer cosas que no debemos, pero por eso Él nos dice que nos mantengamos, que no nos mezclemos con la manera mundana de pensar. Aún más, ¿qué dijo en ese último versículo? Dijo, y no dejar que el mundo te corrompa. Él está invitándonos de nuevo a tener una vida santa en los ojos de Dios. Ahora, de nuevo, es un proceso, ¿verdad? Y es un día tras día que hacemos ese compromiso de: Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero complacerte. Señor, no es algo religioso, no es un legalismo, es una relación con el Señor, donde tú deseas traerle a Él algo que le va a agradar. Y eso va a causar que no actúes como el mundo. Bueno, el llamado del libro de Santiago es el llamado a vivir y ser más y más como Jesús. Es el llamado a ser transformados por el poder del Evangelio, por el poder del mensaje de Cristo, a vivir y amar como Jesús amó y vivió. El mejor ejemplo ya está ahí. Jesús es nuestro modelo. Él nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra y cómo amar aquí en la tierra. Él amó a los que no debería de haber amado. Y Él vivió aquí en esta tierra una vida enfocada en el Padre. Y eso es lo que Santiago nos está invitando a ti y a mí a hacer. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y quiero darte estas preguntas de reflexión ahora que ya hemos terminado el primer capítulo. Y la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre las pruebas y la tentación? ¿Qué es la diferencia entre las pruebas y la tentación? Quiero que reflexiones en eso, porque hay una diferencia. Las pruebas es diferente a las tentaciones. Y quiero que regreses a esos versículos que leímos y me contestes cuál es la diferencia entre las pruebas y la tentación. Número 2, de las 3 maneras de ser engañados. Somos engañados por el mundo, somos engañados por el enemigo y somos engañados por nosotros mismos. De esas 3 engaños, por decir así, ¿cuál has experimentado más en tu vida? ¿Cuál parece que sucede más en tu vida? ¿Cuál te engaña más, por decir así? Quiero que me contestes esa pregunta también. Número 3, tercera pregunta. En la lección de ser rápido para escuchar y lento para hablar y lento para la ira, ¿con quién necesitas practicar eso esta semana? ¿Con quién necesitas practicar eso esta semana? A lo mejor es con un familiar, a lo mejor es con tu cónyuge, a lo mejor es con alguien en el trabajo. Necesitas practicar cerrar la boquita, lento para hablar y
rápido para escuchar y lento para hablar. ¿Con quién necesitas practicar eso esta semana? Y número 4, tengo una más. ¿En qué manera luchas con tus palabras? ¿En qué área debes de refrenar tus palabras? Esas son las preguntas de reflexión y me encantaría que las compartas conmigo. Puedes enviarlas a nuestro teléfono de iglesia, el 714-465-1611, 714-465-1611, o lo puedes enviar a un correo andrea@solidlives.com. Bueno, gracias de nuevo por haber estado con nosotros esta noche estudiando el libro de Santiago. Te invito de nuevo a que no lo hagas solo y invita a alguien a tu casa la próxima semana. Hazlo junto con alguien y también te invito a que lo compartas en redes sociales, en tu página de Facebook o con tu YouTube. Puedes enviarles enlace a alguien. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. No te pierdas este estudio de Santiago. Levántate y estudia la palabra de Dios. Dios los bendiga. Hasta luego.